Muchas bendiciones y paz en abundancia para todos y todas en este hermoso día que nos ha dado el Señor. Para entrar en la parte del mensaje, vamos a estar leyendo en el libro de Segunda Samuel, en su capítulo 21, verso 1. Segunda Samuel, capítulo 21, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlo en su celo por los hijos de Israel y de Judá. El Señor añada bendición a su palabra. Este día hoy vamos a estar hablando bajo el tema mujer valiente. Ese es el tema del mensaje de este día, mujer valiente, porque va dirigido a las mujeres, a las madres que se están esforzando por su familia. En el pasaje que leímos, dice que hubo hambre en los días del rey David por 3 años consecutivos. La falta de lluvia para el pueblo de Dios era uno de los castigos que el Señor le hubiese dicho que iba a traer sobre ellos por violar sus mandamientos. Y por esta causa, al ver David que no estaba lloviendo, él va a la presencia del Señor y consulta a Jehová de los ejércitos. Jehová le responde y dice que era por causa de Saúl, por esa casa de sangre. A veces en nuestra casa las cosas no están marchando bien y no vamos a la presencia del Señor a preguntar qué es lo que está aconteciendo. Como pueblo de Dios que somos, cuando algo no esté marchando bien en nuestro hogar o quizá también en tu trabajo, en nuestro entorno, debemos de ir a la presencia del Señor y consultar a Dios a ver qué es lo que está sucediendo y que el Señor de su infinita misericordia revele qué es lo que está pasando. Y le dice Jehová que era por causa de Saúl y aquella casa de sangre, porque Saúl hubiese violado un juramento que hizo Josué y los principales con los gabaonitas. Eso lo encontramos en el libro de Josué. Ahí tú te vas al libro de Josué, en su capítulo 9, verso 15. Josué capítulo 9, ahí está el juramento que hizo Josué con los gabaonitas. Y los gabaonitas no eran de la descendencia de Israel. Hay personas que hacen pacto y muchas veces juramento a la ligera, sin analizar la consecuencia de ese juramento o ese pacto o ese sí que ellos le dan a la persona. Pero dice el Señor Jesús en el libro de Mateo, su capítulo 5, 37, que sea nuestro hablar sí, sí, no, no. Lo más de ahí dice que es pecado, procede de mal. Hay personas que firman documentos sin leerlo, le dicen sí a la persona sin saber si van a cumplir o no van a cumplir. Entonces ya su palabra queda hipotecada y a veces no cumplen y quedan mal. Nosotros como creyentes tenemos que analizar antes de dar un sí. Tenemos que leer bien lo que vamos a firmar. Un documento que te entreguen a ti ahora mismo, no te vayas de ligero a firmarlo sin tú leerlo, sin analizar. Analiza bien antes de firmar un documento. Analiza bien
antes de darle un sí a alguien, porque ese documento que tú firmes hoy, en el día de mañana puede traer graves consecuencias aún a tu descendencia. Hay algo que se conoce como pacto ancestral, lo cual yo no te voy a hablar de eso, donde nuestros antepasados hicieron un cierto pacto que aún quizás 300 años, 400 años, ese pacto está trayendo consecuencias negativas a la familia de esa persona que hizo ese pacto. Analicemos hoy el tiempo que transcurrió desde Josué a reinado de David. Fueron muchos años que transcurrieron y fue un pacto de hombre. Oye, fue un juramento que se hizo entre hombres. No fue Dios que lo hizo, no fue con Dios que se hizo. Fue un juramento entre hombres. Pero ¿qué dice Jehová Dios sobre eso? O el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en su capítulo 3, verso 15, yo te lo voy a leer para que tú veas qué dice el apóstol Pablo sobre el juramento entre dos personas. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie invalida, ni le añade. Dice el apóstol, un pacto, aunque sea de hombre, ya una vez que se ratifique, que se selle ese pacto, nadie lo invalida, nadie puede echarlo para atrás. Mayormente donde nosotros vemos los pactos que luego quizás a la semana o al tiempo lo echamos para atrás en los matrimonios. En los matrimonios las personas van buscando testigos, van donde un juez civil y firman allí hasta que la muerte los separe. Pero luego por cualquier tontería, ese pacto que se hizo con dos testigos ante Dios y un juez civil que se firmaron libros es echado para atrás. Pero una vez que ese pacto se selló en aquel lugar, en el cielo también está sellado. Y por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos, porque decimos allí, hasta que la muerte nos separe. Pero luego, por una palabra o cualquier accionar de uno u otro, ya decimos, ya yo no puedo seguir. Buscamos un abogado, otro juez competente, y vamos y de que ya estamos divorciados. Ya hay una separación. Pero ante Dios, según la Biblia, ese juramento que se hizo en aquel lugar sigue vigente. Por eso es que tenemos que analizar, tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, no haga nada apresuradamente. Tiene que consultar a Jehová de los ejércitos. Porque Saúl parece que no tenía conocimiento del pacto o de este juramento que Josué y los principales de la congregación de aquel entonces hubiesen hecho con los gabaonitas. Y Saúl violó ese juramento. Pero las consecuencias no llegaron en el tiempo del rey Saúl, fue después, cuando ya David estaba reinando, que vino la consecuencia de violar ese juramento. Que no llovía, 3 años consecutivos sin llover, por causa de Saúl, como le dijo Jehová, y esa casa de sangre. Pero ¿qué hace David? Va donde los gabaonitas y le pregunta qué él tenía que hacer para que la bendición de Jehová volviera a ellos. Y los gabaonitas le dicen
al rey que se le dieran 7 hijos del rey Saúl, para que ellos lo ahorcaran en la presencia de Jehová de los ejércitos. Oye, no era espada de Jehová, no era espada del pueblo que ellos iban a hacer, en presencia de Jehová. Y Saúl le dijo, no, eso no hay problema. Y fue y buscó de la descendencia del rey Saúl. Dice la Biblia que David fue y tomó 5 hijos de Mical, hija de Saúl. Eran nietos, 5 nietos. Y Rispa, que era concubina del rey Saúl, de ella tomó 2 hijos. Y lo llevaron al monte y lo ahorcaron. Pero ¿qué hizo Rispa? Que está aquí en la Biblia, por eso fue que le puse el tema mujer valiente. Porque lo que hizo aquella mujer es más que una valentía. No cualquier persona hace lo que hizo ella. Y dice el verso 10, ahí mismo en 2 Samuel capítulo 21, verso 10, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. En aquel entonces, cuando una persona moría y no se le daba cristiana sepultura, eso era una deshonra para la familia, porque solos los delincuentes y personas que vivían haciendo cosas malas en la sociedad no eran dignos de una tumba conmemorativa y eran echados en el basurero junto con la basura y juntos con los animales muertos, y lo quemaban en aquel lugar. Y mira lo que hizo esta mujer. Ahorcaron sus hijos junto con 5 más, pero ella no permitió que ningún ave de rapiña tocara aquellos cuerpos. Esta mujer viene siendo prácticamente igual que Abraham. ¿Qué hizo Abraham? En el libro de Génesis, capítulo 15, nos encontramos con Abraham, donde Jehová le iba a confirmar a Abraham el nacimiento de su hijo y la herencia que le iba a dar. Y Jehová le dice a Abraham que tomara unos animales para el sacrificio. Y dice la Biblia que Abraham ahuyentaba las aves de rapiña de los sacrificios para que no lo tocaran. Las aves de rapiña son representación de los demonios que vienen a robarte tu bendición, vienen a robarte la paz, la tranquilidad, la armonía en tu familia. Eso son una representación de las aves de rapiña. Y vemos aquella mujer, como aquella mujer se mantuvo durante un tiempo ahuyentando las aves de rapiña de los cuerpos, que no permitió ni de día ni de noche que ningún ave se le acercara a aquellos cuerpos. La tela de silicio era una tela burda y fea que la confeccionaban en silicio. Pero esa tela tenía una pullita que una vez que la persona se la ponía, no podía acostarse, no podía sentarse, porque era una tela muy incómoda. Aquella mujer hizo sacrificio por aquellos cuerpos muertos. Y muchas veces nosotros no queremos hacer sacrificio por nuestra familia.
Hay personas que tienen un hijo preso y no le importa nada. Hay personas que tienen hijos enfermos y no le importa nada. Hay personas que tienen problemas en la familia y no le importa nada. No hacen un ayuno, no hacen un silicio, no oran al Señor para que el Señor solucione. Muchas veces quieren que sea el pastor que lo haga, que sea el líder que lo haga, que sea otro que lo haga. Pero no, lo que está aconteciendo en tu familia es una responsabilidad tuya. Y eres tú la que tiene que encargarte de ir a la presencia del Todopoderoso en oración, en sacrificio y ruego. Porque si fuera tú, si fuera yo, que estuviésemos en el lugar de esta mujer, quizás diríamos, ya esa gente está muerto, hay que dejarlo, que se lo coman los gusanos. Pero aquella mujer no se conformó con que sus hijos ya estaban muertos, que se lo coman los gusanos y que sea lo que sea con ellos. Aquella mujer se mantuvo velando por los cuerpos de sus hijos y por los demás que estaban ahí hasta que llegó la noticia a rey Saúl. Porque ella sabía el problema que representaban sus hijos ahí colgados y que las aves de rapiña se lo comieran y que esos huesos rodaran por donde quiera uno. Porque también cuando los cuerpos carecían de sepultura, como te dije ahorita, eso representaba una vergüenza para aquella familia. Y así mismo hay personas en estos días que no le importa la familia absolutamente para nada. No le importa ni viva ni muerta. Y aún después de muerto, hay que darle importancia a la familia, porque aún después de muerto, tú con 500 años de muerto, tu memoria sigue, tu apellido sigue, tu nombre sigue en tu descendencia. Por eso es que tenemos que valorar la familia, porque también hay un problema. Los cuerpos humanos, después que mueren, hay que enterrarlo, porque al descomponerse al aire libre, eso trae muchas enfermedades a los que ya están vivos. Y aquella mujer duró tiempo al lado de 7 cuerpos muertos. El número 7 significa perfección, número perfecto de Dios. Y aquella mujer, aún esos cuerpos estaban en estado de composición, ya le hubiese tocado la bacteria de la muerte, lo que conocemos como el gusano. Esos cuerpos ya emanaban un olor un poco desagradable, porque todos sabemos el olor que emanan los cuerpos ya cuando están muertos. Pero sin embargo, aquella mujer no le importó el olor que ya tenían aquellos cuerpos. Aquella mujer no veía la bacteria de la muerte que conocemos como el gusano que recorrían aquellos cuerpos muertos. No. Aquella mujer lo que quería era darle cristiana sepultura a su descendiente. Que las aves de rapiña, los demonios que vienen a robar nuestra bendición, no tocaran los cuerpos de ellos. Y que también que los huesos de sus hijos no quedaran donde quiera un hueso sin saber prácticamente dónde estaban. Nosotros tenemos que velar por nuestra familia. Si tú tienes un hijo preso, no se lo deje allí, quizá los otros que te maten tu hijo, porque ya tu hijo es una vergüenza para ti o quizá para la sociedad. Vela por tu hijo, ora, ayuna ante la presencia de Dios, coge silicio. Si tu hijo ya está tirado a la calle, que muchas veces decimos ya ese se perdió, no, él no está perdido aún todavía, aún hay esperanza, mujer de Dios. Tú tienes que luchar por lo que Dios te ha dado. Toma como ejemplo a Rispa, que aquella mujer no dejó que las aves de rapiña tocaran los cuerpos muertos de sus hijos. Tampoco permitió
que sus huesos quedaran donde quiera uno. Ella se preocupó y se mantuvo velando en aquel lugar día y noche. La Biblia no especifica qué tiempo ella estuvo velando ante esos cuerpos, pero ella tuvo un tiempo velando por aquellos cuerpos. Entonces, no importa el tiempo que tú tengas que orar, que tú tengas que ayunar, que tú tengas que hacer silicio, las horas que tengas que orar y clamarle al Señor para que Dios restaure tu familia. Porque tu familia es una bendición que Dios te ha dado y tenemos que pelear por nuestros hijos. Porque tus hijos, dice la Biblia, el Salmo 127:3, que son herencia de Jehová. Y bienaventurado el hombre que llenó su alhaja de ellos. Si Dios te ha dado hijos, te ha dado hijas, tú eres una mujer bienaventurada, tú eres un hombre bienaventurado. Si tu esposo te abandonó con esos niños, no lo abandones tú también. Sigue hacia adelante con esos niños. Órale al Señor que te provea un medio para tú sustentar tus hijos. Porque lo que hizo Rispa, ninguna persona lo ha hecho. Y quizás ninguna persona tampoco lo haga. Porque eso fue un sacrificio sobrehumano que hizo aquella mujer. Porque si ella estaba ahí día y noche, hay posibilidad de que le llevaran la comida a ese lugar. Y ella comía, óyeme bien, al lado de esos cuerpos que ya estaban en estado de composición. ¿Y tú lo harías? Yo lo haría. Es una pregunta que el Señor te hace en este día. ¿Harías tú lo que hizo aquella mujer? De dormir al lado de un cuerpo en descomposición, de comer al lado de un cuerpo en descomposición y de estar ahí día y noche velando por esos cuerpos, de que ningún animal toque esos cuerpos. También quizás cuando se le asentaban las moscas, ella la ahuyentaba. Cuando venía un animal de esas aves de rapiña que comen carne, ella la ahuyentaba. Si venía cualquier animal, tú sabes, los perros comen carroña, a tocar ese cuerpo. Si venía un perro, ella también lo ahuyentaba. No importaba el animal que fuese, que viniera a devorar esos cuerpos, ella lo ahuyentaba y estaba ahí velando hasta que llegó la noticia al rey. Y dice la Biblia que cuando llega la noticia a los oídos del rey David de que Rispa estaba en aquel lugar, él mandó a bajar los cuerpos, a darle cristiana sepultura, y no solo los cuerpos de ellos, sino también los del rey Saúl, que lo hubiesen tomado del sitio donde lo hubiesen puesto, y de los otros hijos del rey Saúl que también hubiesen muerto. El rey lo mandó a buscar para darle sepultura y lo llevaron al sepulcro del padre de Saúl, llamado Cis. Fíjate prácticamente lo que hizo aquella mujer, el ella quedarse ahí con esos cuerpos, que no solamente los hijos de ella recibieron una sepultura con honra, sino ya los de rey Saúl que tenían un tiempo, y los de los hijos de rey Saúl que hubiesen muerto junto con él en la guerra por manos de los filisteos. Tú como mujer de Dios, que Dios te ha llamado con un propósito, tú tienes que mantenerte velando aún por los ancestros. No te voy a decir que va a velar por los muertos, pero tú puedes velar por tu papá, tú puedes velar por tu abuelo, por tu abuela, aún si están vivos y no conocen del Señor, presentárselo a Dios. Porque muchas veces somos egoístas, como dice el mismo Josué, que cuando ya Josué tenía que prácticamente morir, ¿tú sabes qué dijo él? Mi casa y yo serviremos a Jehová, que cojan ustedes a quien servir.
Josué fue un hombre egoísta que no preparó un líder para cuando él muriera, ese líder siguiera manejando al pueblo de Israel e instruyéndolo en los mandamientos del Señor. Y así hay personas que son personas egoístas. Hay personas que lo que quieren es que Cristo venga para ellos irse al cielo. Hay creyentes que no le importa que sus hijos se queden aquí cuando venga Jesús. Hay sus hijos que no le importa que sus hijos caigan en el infierno a quemarse. Porque solamente quieren ellos salvar su alma. Esas son personas muy egoístas. Y Dios no quiere eso en la familia. Tú como mujer de Dios, tú como hombre de Dios que eres cabeza de casa, tienes la responsabilidad de ayunar por tus hijos, de velar por tus hijos como hacía Job, que ofrecía sacrificio toda la mañana por sus hijos, por si acaso hubiesen pecado ante la presencia del Todopoderoso. Pero hay personas, aún pastores, ministros de Dios, que creen que van para el cielo y no van para ningún cielo, porque esa gente, mira, hay ministros que no oran por sus hijos, hay ministros que no ayunan por sus hijos, y muchas veces cogen caminos errados y dicen, a mí qué me importa. ¿Cómo que a ti qué te importa? Si ese muchacho, esa muchacha es tuya, esa hija tuya que está en la prostitución, que ha cogido la calle, que ha cogido los vicios, esa muchacha te la dio Dios y tiene una responsabilidad sobre tus hombros, que tiene que velar por ella, que tiene que orar por ella. A mí que me importa que estén allá en la cárcel, que le hagan lo que le tengan. No, eso no es verdad. Que le echen 20 años, 30 años para que sufra allí. No. Eso no viene de Dios, eso viene del diablo, porque el que ha venido a robarte lo que Dios te ha dado es Satanás, porque las aves de rapiña representan los demonios, y aquella mujer se mantuvo velando con una tela de silicio, espantando todos los demonios, y eso mismo hizo Abraham cuando estaba ofreciendo el sacrificio. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Abraham no permitió que las aves de rapiña tocaran los cuerpos muertos de los sacrificios. Entonces tú no puedes permitir que los demonios toquen tu familia. Arrebátale lo que Dios te ha dado de mano del diablo, porque eso es tuyo. Ese hombre es tuyo, tus hijos son tuyos, esa mujer es tuya. Pelea por ellos. Pelea por ellos. Bueno, hasta aquí el Señor me ha llevado. Dios nos bendiga, Dios te guarde y Dios bendiga todo lo tuyo, tu familia, y que la paz del Señor esté sobre tu casa. Muchas bendiciones.